Hola a todos, mi nombre es Leandro Muñoz y hoy les daré algunos consejos para redactar. Estos consejos le ayudarán a ustedes a construir un buen anteproyecto o proyecto de investigación. Para empezar, quiero darles la estructura del cuento. La estructura del cuento, aunque es para un cuento, les ayudará a construir una narrativa congruente en lo que es el anteproyecto o proyecto de investigación. La estructura del cuento la conforma en tres partes, que son la introducción, el desarrollo y el desenlace. La introducción es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes, los propósitos y sientan las bases para el nudo. El desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto. Allí toman forma los personajes y suceden los hechos más importantes. Por supuesto, el desenlace es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde se finaliza la narración. Para esto hay que tener en cuenta también varios elementos. Uno de los elementos es el plan de escritura. El plan de escritura simplemente es un documento donde me ayuda a focalizar y a identificar las cosas que quiero decir. Para empezar, yo debo decir o dar o plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué quiero decir? Entonces yo debo exprimir mi cerebro y volcar todas mis ideas, organizarlas y jerarquizarlas. ¿Para qué lo quiere decir? ¿Para qué quieres conseguir con el texto de tu público? ¿Qué quieres conseguir con ese texto? De informar, de analizar. ¿Qué ideas quieres presentar? ¿A quién se lo voy a decir? La lista de características de mi público. ¿Cómo lo voy a contar? ¿Es a través de un medio escrito, digital o a través de un audio? Escribir y borrar es la parte más importante de este proceso. Empieza a escribir siguiendo la estructura de tus ideas. Hay que reajustar y reorganizar la información del guión cada vez que se pueda. Ajusta cada idea al párrafo. Vigila el tamaño de los párrafos y el número de las palabras por líneas. Comprobar y respetar todos los órdenes lógicos, tanto el espacio temporal, causa-efecto y el orden sintáctico. Usar bien el cemento y las bisagras son aquellos elementos como los conectores que me ayudan a dar coherencia a todo el documento. Por lo que no se reajuste o se ajuste más bien al plan. Desprende lo superfluo, lo que no me aporta mayor información. Otro elemento importante, o como una buena práctica para escribir, es importante hacer como un mapa mental o un arbolito de temas y subtemas. Este es un gran ejemplo de lo que yo podría hacer. Yo tengo el tema principal o el foco principal, después tengo los tópicos y después tengo los subtópicos. Finalmente le doy toda la información donde puedo sacar los datos y estadísticas que me ayudarán a dar congruencia a todos los elementos que estoy escribiendo. Este arbolito me ayudará a dar una estructura de lo que quiero escribir a partir de una jerarquía. Ahora bien, ¿cómo iniciar el proceso de la escritura? Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarlo por categorías. Haz un esbozo o outline. Presentar ideas como argumentos centrales a partir de una estructura lógica o secuencia de árbol. Puede incluir preguntas que puedes ir resolviendo al momento de escribir. Escribir un primer borrador y todos los necesarios hasta que se evidencie una estructura secuencial. Utilice conectores lógicos. Esos conectores lógicos simplemente van a ser las bisagras de ese documento. Por ejemplo, como además, en síntesis, por, debido a, son elementos que me ayudan a darle una coherencia y una estructura argumentativa al documento. Es necesario que leas en voz alta todo aquello que escribas para ver si tienes coherencia y buena redacción. Este es un ejemplo de outline. Outline me permite darle una estructura a lo que quiero escribir. Entonces yo aquí tengo un propósito, ¿cierto? O el tema de investigación. Posteriormente le estoy dando algunos tópicos y en cada tópico les estoy dando algunas respuestas de lo que voy a escribir en cada tópico. Entonces si ustedes ven, tiene una estructura como esa. Simplemente yo planteo todos los tópicos que quiero hablar, le planteo algunos elementos de esos tópicos y empiezo a desarrollar el documento. Durante el proceso de escritura, limitar el tema y enfocarlo al tema de investigación y objeto de estudio. Yo si estoy hablando de cultura organizacional, no puedo salirme de ese contexto. Tengo que hablar siempre de cultura organizacional.
Si yo estoy hablando de logística en puertos, pues tengo que hablarlo de ese tema y con respecto al objeto de estudio o al contexto donde yo estoy desarrollando la investigación. No me puedo salir de ese contexto. Recuerda siempre el orden y la estructura al escribir. Es muy importante. Siempre a partir de una jerarquía y una coherencia. Es muy importante escribir en tercera persona. Uno nunca debe escribir en primera persona cuando está desarrollando un anteproyecto o proyecto de investigación. Siempre incluye datos referenciados a partir de fuentes fidedignas, tanto como bases de datos de universidades, de centros de investigación o de instituciones con una alta credibilidad investigativa y desarrollo de documentos, dentro de los cuales yo puedo incluir artículos de investigación, informes con instituciones u organizaciones confiables, como las organizaciones del Estado. Si escribes el marco teórico o el desarrollo de los capítulos de la investigación, recuerda que debes utilizar subtítulos llamativos para profundizar en los temas propuestos. Al desarrollar cada subtítulo es importante dar una breve introducción de lo que se va a escribir y al terminarlo realizar una breve conclusión y conectarlo con el siguiente. Siempre cada párrafo o que siempre en cada elemento de cada marco teórico debo yo iniciar con una pequeña introducción sobre lo que yo voy a tratar y ese pedacito de su tema concluirlo con un elemento importante. Durante el proceso de la escritura, no te olvides de utilizar los signos de puntuación, son muy importantes para darle una finalización a cada idea o una continuidad a alguna idea. Siempre que puedas utiliza una idea o máximo 2 ideas centrales por párrafo. No satures al lector con muchas ideas en un párrafo, porque el lector seguramente se aburrirá. Siempre debe tener en mente para quién se escribe. Recuerda que no solo escribimos para nosotros, escribimos para otras personas y esas personas deben comprender lo que nosotros estamos escribiendo. Vuelvo y juega. Leer todo en voz alta para identificar los errores lógicos y de redacción. Es muy importante coger el documento y leerlo en voz alta. Seguramente cuando lo leas en voz alta vas a identificar todos los errores que a veces en voz baja o, o cuando se lee mentalmente uno no los detecta. Recuerda que la forma de presentación del documento debe ser homogénea y consistente, márgenes, sangrías, citaciones, interlineado. Por favor, revisar todos los elementos de la norma APA. Estrategias para la organización del texto. Algunas estrategias son muy importantes para organizar el texto que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, estrategias de definición, aclaración de términos o de conceptos. De análisis, consiste en la descripción de las partes o componentes de una entidad. De comparación y contraste, sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos o más ideas. Clasificación. No se pregunta por las partes, como lo hace el análisis, sino por las diferentes clases de un tema u un objeto de estudio. En este contexto yo puedo decir que, por ejemplo, si yo voy a hablar de logística, entonces logística integral, hay otro tipo de logística, de pronto logísticas de calidad, logísticas de transporte, otro tipo de elementos que pueden ser importantes para ese tema en específico. También debo hablar de la causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes y consecuencias. Estas estrategias le ayudarán, por supuesto, a organizar mejor tu documento. Para finalizar, es muy importante tener en cuenta algunos elementos. Al finalizar el texto es pertinente recopilar todas las ideas que se presentaron a través de conclusiones. Sea una primera observación para observar el contenido y, por supuesto, para organizar el documento. En otra revisión se deben fijar los aspectos gramaticales, signos de puntuación, acentuación, concordancia, significado de las palabras, especialmente de aquellas que usted dude. Finalmente, vuelve y revise para que tenga seguridad de lo que está escribiendo y, por supuesto, que todo está en su lugar. Consideraciones finales. Puedes hacer un plan de escritura para cada parte del documento que vayas a desarrollar. Por ejemplo, definición del problema, marco teórico, antecedentes. No te estreses si al inicio no sale un documento como tú lo pensabas. Todos siempre hemos tenido que hacer uno y otro borrador hasta sentir que nos sentimos satisfechos. Escribir es una de las cosas más hermosas del mundo, pues te permite ser creativo y curioso. Además, aprenderás muchas cosas en el proceso, lo que redundará en muchos beneficios para tu vida personal y profesional.
Muchas gracias por este espacio y este corto video les ayudará a ustedes a cómo escribir mejor. Les deseo muchos éxitos. Hasta otra ocasión.